no sé, pero yo no sé usted. Yo no sé usted qué tanto usted observó. Esta palabra, el 7/1/2016, Dios, Dios hablaba a mi corazón y yo no entendía. No entendía por el proceso que tenía que pasar. Y lo hice difícil, lo hice duro. Y por eso hoy estoy compartiendo esta palabra con ustedes. Y yo quiero que usted vaya a Jeremías 18, capítulo 1, versículo 6. Y leo para ustedes. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. En el versículo 2, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. El profeta es enviado a la casa del alfarero. Dios le dice, vete a casa del alfarero y observa cómo trabaja. Y allí te haré oír con silenciosos susurros mis palabras. Allí recibirás un mensaje para que vayas a predicarlo al pueblo. Fue pues el profeta a casa del alfarero, dice el versículo 3, y se fijó en la forma como él trabajaba sobre las dos ruedas. Literalmente eran dos piedras, sobre las dos piedras que al girar una sobre la otra formaban la rueda. ¿Sí? Y cuando el puñado de barro que había resuelto formarlo de una figura u otra, resultaba demasiado duro. Métase en la escena, métase. O era demasiado pequeño, o tenía alguna piedra y se echaba a perder en su mano. Volvía a tomar otro puñado para hacer otra vasija según le pareciera mejor hacerla. Mientras que Jeremías observaba con tanta diligencia la obra del alfarero de Dios, le fija en la mente estas dos verdades que él le debía predicar a la casa de Israel. Que Dios tiene incontestables autoridad, así como irresistible poder para formar y modelar reinos y naciones, como le place que le sirvan. Porque dice el versículo 6, no podré yo
hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dios, no podré yo, dice el Señor, yo que hice los reinos, yo que hice el universo, yo que hice todo, yo que las hice a ustedes, que somos su obra maestra. Dios, mire, 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 Dios tiene sobre su vida y sobre la mía un título de propiedad más claro que el del alfarero sobre el barro. Porque el barro solamente le da forma al barro. Porque el alfarero solamente le da forma al barro. Mientras que nosotros, usted y yo, hemos recibido de Dios toda la materia como la forma. Y esto da a entender que Dios tiene su absoluta soberanía y que sería tan absurdo poner en tela de juicio como para el barro contender con el alfarero. Yo quiero decirle a usted hoy que Dios no ha terminado con nosotros. Usted puede creerlo. Dios no ha terminado con nosotros. Para ser una mujer de Dios hay que pasar por el proceso de Dios. Y ese 2016 Dios me estaba hablando. Muchas veces nos decimos en Jeremías 29:11, y yo creo que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, que son planes de bien, que son pensamientos de bien, pero nos quedamos ahí. No leemos el versículo 12 ni el 13, y vea, y se los voy a leer. Entonces dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12. Entonces me invocaréis. Ajá. Sí, pensamientos de bien. Propósitos tiene Dios para con nosotros. Planes. Pero entonces ustedes me van a invocar. Ajá. Me buscarán. Dice, vendréis a mí, oraréis a mí y yo las escucharé. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde, perdón, dice Jehová, y os haré volver al lugar a donde os hice llevar. Para ser una mujer de Dios, hay que pasar por el proceso de Dios. Tomar decisiones, porque muchas veces tenemos buenas ideas, ¿sí? Pero no son las ideas de Dios. Por ende, debemos tomar decisiones por nuestras buenas ideas. Necesitamos tomar buenas decisiones. Decisiones fundamentales en la perfecta voluntad de Dios. El proverbista nos dice que, Proverbios 3, 5, 6 nos dice, confía de todo su corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, no en tu propia razón. Ten presente al Señor, escúcheme, ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino correcto. El consejo es confiar. El consejo es fiarse del Señor y no en nuestra inteligencia, no en nuestras ideas, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades.
Dejar que Dios escoja, dejar que Dios, permitirle a Dios que Dios escoja con nosotros. En nuestra trayectoria, en nuestro caminar cristiano, encontramos cristianos cansados, cristianas cansadas, agobiadas, me meto ahí, fatigadas, rendidas, y todo por no esperar pacientemente en Dios y dejar que Dios ilumine y dirija lo mejor para nosotros. El Salmo 27:13 dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Jeremías 10:23 dice, conozco Jehová que el hombre, esto es poderoso, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces le decimos al Señor, y ay Señor, ¿dónde quedaron los planes que usted tenía para mí? ¿Dónde quedaron esos pensamientos de bien que usted tenía para mí? Dios, escúcheme bien, mujer bendita del Señor. Dios no ha terminado de darle forma a tu vida. Dios nos ha considerado, escúcheme, digno de rehacernos. Vuelvo a repetir esto. Dios nos ha considerado digno de rehacernos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Sí me escucho? Usted y yo no, no podemos decidir qué clase de vasija vamos a hacer. ¿Sí? Pero sí, usted va a decidir cuánto se va a lograr en el proceso de la reconstrucción y qué clase de barro somos. Hay un elemento muy importante que utilizan para moldear el barro y ese elemento es el agua. El cual se utiliza en el proceso de la purificación del barro. Y ese proceso se mezcla, a la tierra con el agua. Luego se filtra esa mezcla por medio de una tela para quitar la suciedad o cualquier tipo de partículas que dañen el barro. Dice Isaías 64:8. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Yo voy a volver a repetir esto. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotras. Por este motivo, esta es una verdad espiritual, ya que muestra la palabra de Dios y representa por el agua, la cual es la única que limpia y puede purificar la vida del hombre. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vosotros, dice Juan 15:3, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Al igual que el barro necesita el agua para ablandar la palabra de Dios, es la que ablanda nuestro corazón y puede moldear nuestras vidas. Por último, para que la vasija llegue a su proceso final, debe ser pasada por el fuego en el horno. Y esto representa
que nosotras vamos a ser pasadas por pruebas para moldear, escúcheme bien, para moldear nuestro carácter. No se le olvide eso. No se le olvide eso, para moldear nuestro carácter y convertirnos en esos vasos útiles para el Señor. Finalmente, la vasija, cuando salga del horno, disminuirá, su tamaño se va a disminuir. Y ahora lo observábamos, sí, en el video. Yo no sé, pero cuando ese alfarero metía ahí la mano, yo sentía dolor. Debemos menguar, escúcheme, debemos menguar cada día, porque grande solo es Él, el Señor en nuestras vidas. El alfarero realiza su obra de arte mediante el siguiente proceso. Él toma la tierra, ¿sí? Y muchas veces nos sentimos fracasadas, nos sentimos derrotadas, nos llega la frustración, nos llega la amargura. Y pensamos casi siempre que no nos dan la oportunidad, pero el problema, nos llenamos de tantas cosas por lo que estamos viviendo, cuando el problema no es la gente, somos nosotras. Soy yo. Somos nosotras mismos, tú y yo, que somos barro. Y no le damos la oportunidad al alfarero que nos forme. Somos impetuosas, somos arrogantes, desobedientes, altivas, irrespetuosas. Lo digo por mí. No podremos ser usadas por Dios en esta condición. Muchas veces culpamos a otros de lo que está pasando. Pero es que Dios, el alfarero, está trabajando en el barro. Él está trabajando en nuestro carácter para darle forma. Mezcla el barro con el agua. Nosotros somos el barro. El Espíritu Santo es el agua. Y como el barro, al fin necesitamos dejar que el alfarero nos mezcle con el agua y nos ablande. Sí, y de forma, y nos dé forma. Esa es la parte del proceso de Dios. Esa ha sido la parte del proceso de Dios en mi vida durante 5 años. Lleva el barro a la rueda. Este es el instrumento que usa el alfarero para darle forma a la vasija. Escúcheme. Ella gira, esa rueda gira. Él está ahí. Mientras que Él está girando, aunque usted no vea nada, Él está ahí. Aunque todo esté dando vuelta a su alrededor, no te preocupes, porque el alfarero, Él está ahí. Dios está ahí. Él está trabajando en nosotros, Él está trabajando en el carácter para darle forma. Y no solamente para embellecerlo, para hacer una vasija, escúcheme, útil, que Él pueda manejar. Si queremos ser útiles en la obra de Dios, hay que pasar el proceso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto es reino. Esto es eternidad. Y muchas veces pasamos por el dolor, como me pasó a mí. Yo me estanqué, yo estuve ahí durante 5 años en el dolor, en la amargura. No podía resolver los problemas. Cuando Dios pudo resolverlo, pudo haberlo hecho en menos tiempo, con menos dolor. Yo lo compliqué. Hubiera sido más rápido. Las circunstancias adversas son parte del proceso por el que nos dio en la rueda. Llega la vasija al horno,
Esta parte es símbolo de muchas pruebas, de dificultades, problemas de toda índole. Es un tiempo de fuego vivo. Pero para poder terminar esa vasija, el alfarero la tiene que llevar al horno y es allí donde se perfecciona y adquiere la capacidad para no romperse. Aunque muchas veces usted piensa que se quiebra y ya no puede más. Yo quiero llevarla a usted con esto, yo quiero llevarla a usted a hablar de un personaje y es el apóstol Juan. Hace muchos años, cuando yo estudié teología, me pusieron a hacer un trabajo sobre todo el libro del Evangelio de Juan. Y cuando tenía 2 meses de convertida apenas, yo empecé a leer el libro, el Evangelio de San Juan. Y me enamoré de ese Evangelio. El Espíritu Santo quita todo lo que sea. Vamos a ver cómo Dios transforma el corazón, el carácter, cómo Dios trata el carácter del apóstol Juan. Yo quiero decirle a usted hoy que Dios llama a gente imperfecta, que Dios no llama a perfectos, que Dios llama a gente imperfecta y que Él comienza a hacer un trabajo interno muy profundo en cada uno de nosotros. Dice que el divino escultor, dice en Efesios 2:10, y lo leía Mariela al principio, dice, pues somos hechura suya. Somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos creó de nuevo, ¿sabe? Él nos creó de nuevo. Él hizo una transformación en nosotros, porque dice Efesios 1:6, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Necesitamos aceptar el proceso de la transformación, porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. Juan era el discípulo de Jesús. Juan era una columna en la iglesia, pero le llamaban, escúcheme, los hijos del trueno. A mí esto siempre me llamó la atención, los hijos del trueno. Nuestro carácter tiene que ser transformado. Nuestro carácter tiene que ser fortalecido, tiene que ser formado, tiene que ser firme para hacer su perfecta y agradable voluntad. Amén. La voluntad de Él. Para que Dios, escúcheme bien, para que el Señor siga haciendo a la manera de Él y no a la nuestra. Hay razones, ¿sabe? Hay razones de un proceso de transformación en nuestras vidas. Porque es necesario moldear nuestro carácter y convertirnos cada día más, escúcheme, cada día más semejantes a Cristo. Es necesario que que maduremos. Es necesario hacernos crecer. Ese es un proceso de transformación. Para convertirnos en un instrumento de bendición. Porque Él quiere establecer su iglesia. Sí. Él quiere establecer su iglesia. Porque el proceso de transformación se da para que podamos mejorar nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean. Le decía al principio,
porque esto tiene que ver con la eternidad. Es el proceso de transformación el que nos va a ayudar a ser efectivas en nuestros dones, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades que Él nos ha dado. Meditemos en estos puntos de una manera seria, de una manera profunda, porque de esto depende de cosas que espiritualmente pueden suceder en nuestras vidas. Vamos a hablar del discípulo de Juan. Yo no sé si usted, ¿qué sabe del apóstol Juan? Del discípulo de Juan. Usted me dirá, el más amado, ¿sí? El que se le recostaba aquí a la cabeza, al pecho de Jesús, el más tierno de todos. Ajá. Jesús convirtió al apóstol Juan de discípulo a apóstol. Jesús no tenía favoritos. Jesús lo que tenía era afinidad, pero no tenía favoritos. Dice que Juan, su padre llamado Zebedeo, su madre Salomé, y tenía un hermano llamado Jacobo. Fue llamado por Jesús cuando se encontraba trabajando. Lo dice Marcos 1:19. Leo para ustedes. Pasado de allí, Marcos 1 del 19, dice, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, estaban remendando las redes, y enseguida lo llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Jesús lo llamó. No importa lo que estaba haciendo. Él estaba remendando las redes. No importa a lo que se dedicaba. Dice los errores, por eso le digo que Dios no llama a gente perfecta. Dios no llama a gente perfecta. Dios nos llama. Dios me llamó con todos mis horrores, con todos mis errores, que yo había cometido. Si Jesús determinó llamarte, no lo hará. Escúcheme bien, no lo hará cambiar a nadie. Dios llama a cada una de nosotras. Dios nos llama por su nombre, así como llamó a Juan. Veamos a Juan. Juan estaba remendando las redes. Seguramente acababa de llegar de su trabajo, de la pesca, arreglando las redes, remendando las redes. De repente del Señor se le acerca a la barca y lo mira y lo llama. Juan no estaba preparado por Jesús para el llamado. ¿Por qué? Porque Jesús prepara. Jesús prepara, escúcheme bien, y limpia en el momento del llamado. Dice Marcos 2:16. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír Jesús esto dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Dios te está llamando a ti hoy, ¿sabe? Cuando Dios llega en nuestras vidas, todo comienza con un pequeño llamado. Dios comienza un llamado. Dios empieza un proceso de transformación en nuestras vidas. Dios ha puesto, ¿sabe? Una senda hoy. No te resistas. No te alejes de esa senda que Dios ha puesto para ti hoy. Porque vas por el camino correcto. Y cuando menos lo esperas,
Estarás en un lugar donde jamás te hubieras imaginado. Yo no me hubiera imaginado hace 28, 29, 30, no sé, hoy estar aquí. Déjese llevar por Dios. Mujer, déjese llevar por Dios. No deje de orar. Sigue caminando. Sigue caminando por esa senda. Juan fue llamado a ser discípulo. Sí, de discípulo a apóstol. Marcos 3:13 lo dice. Jesús pasó aquella noche, ¿sabe? Orando para escoger, para escoger. Aquí no habían influencias, no. Jesús pasó orando con su Padre. Y dice el versículo 13 de Marcos 3:13, que Él llamó a quien Él quiso. A quien Él quiso. Recuerden que muchos lo seguían, pero Él necesitaba orar para escoger a los 12, a cada uno, a Pedro, a Juan, y así sucesivamente. Fue una decisión, no fue una decisión fácil, pero requería un poco más de búsqueda. Ellos mantuvieron una intimidad con Jesús. Ellos vivían casi que con Jesús, estos discípulos. Jesús les daba la enseñanza. Ellos podían ver aún en la intimidad de Jesús qué clase de maestro era. Jesús les enseñaba todo de primera mano, todo. Y les formaría de una manera especial. Cuando llegamos al Señor, Él empieza a hacer un trabajo con nosotros. Sí. Él va trabajando en nosotros, pero en la medida que fortalezcamos nuestra relación con Él. Él va subiendo, nos va subiendo y nos va subiendo de nivel a una transformación profunda. Juan, un discípulo. Juan era el discípulo. Juan era un discípulo que estaba lleno de envidia, de celos. Escúcheme bien. Pero Jesús le dice a Juan, no te quedarás en ese mismo lugar. Cuando comenzamos a caminar con Jesús, el camino espiritual con Jesús nos va a llevar a una mayor unción. Juan el apóstol comenzaría un nuevo tiempo en su vida de aprendizaje, de acción. Recordemos que Juan era un pescador, que él iba a empezar a hacer cosas que nunca había hecho. Él lo único que sabía era remendar las redes e ir a pescar. Empezaba a hacer funciones espirituales. Hoy yo quiero decirle a usted que Dios quiere hacer cosas nuevas con usted y conmigo. Donde usted se encuentre y como usted esté, Dios quiere hacer cosas nuevas con usted y conmigo. Cosas nuevas se acercan, ¿sabe? Sí. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Dios ha hecho, ¿sabe? Dios ha hecho cosas sobrenaturales conmigo. Por eso hoy estoy dando esta palabra. Cosas inimaginables. Dios nos lleva a lugares nuevos, a hacer cosas nuevas. A un tiempo donde hará lo que nunca has hecho, porque Dios se encargará de respaldarnos. De acuerdo como responde la arcilla al alfarero, tendrá que variar el método para lograr su objetivo.
La palabra del alfarero significa el que da forma. Mire, qué sobrenombre le pusieron a Juan. Le pusieron el hijo del trueno. Eso era, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo llamaban el hijo del trueno? Para identificar el carácter. ¿Qué clase? ¿Qué clase de carácter tenemos usted y yo? Dice que si lo llamaban el hijo del trueno, usted ha escuchado esos truenos, ¿verdad? Cuando usted escucha cuando empieza la rayería, ¿verdad? Esos truenos. Ajá. Y muchas veces es mucho trueno y verá que nada de lluvia. Uno dice, se va a venir una cantidad de lluvia, pero verá que no. ¿Qué representa para usted un trueno? Vea, mire lo que era Juan. Juan era un hombre ambicioso. Juan era un hombre de acción, de un temperamento explosivo, con un corazón intolerante. Se dice que Juan venía de una familia acomodada, porque se dice que Zebedeo el padre era el dueño de todas esas embarcaciones, ¿verdad? Juan maduró con el tiempo. Dice que en la etapa posterior de su vida se había olvidado inclusive de su ambición y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Esa transformación, ese temperamento explosivo, ajá, porque él tenía un compromiso de amor por el Señor. Vamos a leer Lucas 9:51. Lo voy a leer. Lucas 9:51. Dice así. Cuando se cumplió el tiempo en el que voy a leer del versículo 49. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en su nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ojo, ojo, escuche bien, vuelvo a repetir. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en su nombre y te lo prohibimos y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Pero no le recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Del 54. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Santo, diría Teresita, ¿verdad? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vuelvo a repetir esto, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vemos a un hombre airado. Sí, usted lo pudo ver. Usted pudo ver a Juan ahí, un hombre airado. Escúcheme porque yo quiero que usted me ponga atención. Carito, gracias, Carito. Veamos a un hombre
airado. Vea la osadía que le dice a Jesús: mande fuego, fulmínelos, desaparezcalos. Vea usted la clase, escúcheme, vea usted la clase de odio que sentía Juan. No soportaba a los samaritanos. Escúcheme. Vemos un hombre airado que no permite que los demás hagan lo que ellos están haciendo. Quiere decir que es un egoísta que no soportaba ver a otros hacer. O sea, él estaba impidiendo, escúcheme, le estaba impidiendo porque se estaba dando la liberación de un endemoniado. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted como Juan? Es que no es de nuestro grupito, es que no es de nuestro ministerio. Ajá. Es que son corrientes, es corriente, son gente corriente, con un carácter religioso, nos volvemos excluyentes. Y si no están de acuerdo con nosotros, entonces los juzgamos y los desechamos. Es el Señor quien conoce a los suyos. Nosotros no estamos diseñadas para señalar. Nosotros no estamos diseñadas para decir quién sí y quién no entra al reino. Segunda de Timoteo 2:19 dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, ¿cuál? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. La liberación, escúcheme bien, estaba en juego una vida, estaba en juego una liberación. Estaba en juego la liberación de una persona endemoniada. O sea, no era un shock ahí, algo que se estaba dando. Ni es algo que tiene que ver con lo que están haciendo por esa persona. Es algo que está obrando en él. Una manifestación demoníaca. Es algo que tiene que ver con la bendición de ser libres. Escúcheme, libres. Y muchas veces por nuestro carácter débil, alejamos a las personas. Las alejamos, las excluimos. Y ahora resulta que Juan puso por encima sus intereses, su jerarquía, su grupo, más que el bienestar de las personas que necesitaban ser libres. Porque así dice que literalmente este hombre estaba expulsando demonios. Es decir, este hombre estaba afectando el reino de las tinieblas. Por eso es que Jesús dijo lo que dijo. Y resulta que Juan se lo impide. Entonces, mi pregunta es, ¿quién dejó de ser libre? Solamente porque a Juan se le ocurrió detenerlo. Como si él fuera el dueño de la franquicia o el líder del movimiento que todos tenían que alinearse. ¿Sí me doy a entender, mujer? Esto es un verdadero problema de carácter que no nos deja crecer, que no deja crecer a muchas personas hoy. Pero la respuesta, esa respuesta maravillosa que Jesús nos enseña, porque nos enseña, nos corrige con el amor que lo caracteriza. Dice el versículo 39. Dice, Jesús le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios
pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga mal, que haga milagro en mi nombre, que luego pueda hablar mal de mí. Pues él no está, pues el que no está con nosotros, por nosotros es. O sea, lo que estaban haciendo estos hombres más bien era afectar, venciendo el poder de las tinieblas. Ellos estaban contra las huestes de Satanás. Los cambios tienen que notarse. Los cambios tienen que notarse. Nosotros necesitamos vivir vidas que evidencien esos cambios más allá de lo que nosotros podamos decir en nuestra vida cristiana. El testimonio que tenemos que dar. Cuando nosotros nos vemos confrontados por alguien cercano, por nuestro comportamiento, por lo menos que debemos hacer es prometer. Lo menos que debemos hacer es prometer. Necesitamos que el alfarero, ese alfarero, quiera hacer en nosotros. Los hijos del trueno. La misión de Jesús. La misión de Jesús no era destruir la vida. No. La misión de Jesús es restaurarnos. No hay nadie sobre la faz de la tierra que no haya hecho lo malo, que no haya pecado. Todos hemos sido pecadores, todos somos, todos. No hay nada bueno en mí, dice el salmista. El versículo de Lucas 9:54 es una confesión arrogante y desafiante del discípulo Juan, con un deseo desesperado de desaparecer a los samaritanos. ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos no quisieron adorar a Jesús y vivir como Juan quería que ellos vivieran. Entonces, el corazón de Juan es descubierto. Entonces le dice al maestro, ¿quiere que hagamos bajar fuego del cielo? Vea qué osadía. Ni tan siquiera le dice a Jesús, manda fuego, Señor. No. ¿Quieres, Jesús, que hagamos bajar fuego del cielo? Porque ya ellos habían visto al maestro, eran enseñados, tenían el poder y la autoridad para hacerlo. Ellos se atribuyeron esa autoridad. ¿Por qué? La manera de solucionar las cosas con Jesús no es a la brava, no es a la fuerza, no es con fuerza humana, no es en nuestra carne. ¿Cuántas veces he querido arreglar y solucionar las cosas? No es así. No es peleando, no es golpeando, no es destruyendo, no es conviértase, acepte a Cristo, se va a ir al infierno. No es así. Con el Señor, cuando el Señor vive en nosotros, no es así. Con el Señor no es así. Sin embargo, Jesús actúa con sus discípulos de una manera diferente. Juan lo que quería era fulminar a sus enemigos. Había tanto odio en sus corazones que no lograban ver la bondad del amor de Dios en sus vidas. Los procesos de transformación, ¿sabe? El odio, el resentimiento, el dolor, la amargura, la frustración, estaban llenos de ira. Nosotras no podemos estar, nosotros necesitamos mantener el corazón limpio, sano. El amor, escúcheme bien, el amor
es el que debe florecer en nuestras vidas. Porque ¿saben algo? La justicia sin amor nos hace duros. La justicia sin amor nos hace duros. Y lo digo por experiencia. Por eso estoy ante ustedes declarando esta palabra, enseñando esta palabra. La inteligencia sin amor nos hace crueles. La amabilidad sin amor, ¿sabe? Nos hace hipócritas. La fe sin amor nos hace legalistas. El dolor sin amor nos hace malhumorados, amargadas. Y la cultura sin amor nos hace distantes e indiferentes. El honor sin amor nos hace arrogantes, soberbias. Y la responsabilidad sin amor nos hace vengativos, implacables. El trabajo sin amor nos hace esclavos. No había una pizca de amor en los hijos del trueno. No. ¿Cómo estamos actuando nosotros hoy? ¿Cómo? Jesús nos enseña a caminar en una perfecta libertad, en una perfecta voluntad, haciendo la voluntad del Padre. Porque la libertad, saben, la libertad es para crecer. La libertad es para hacer la voluntad de Dios. La libertad es ser libre para perdonar. ¿Qué vio Jesús en Juan? Cuando lo escogió, ¿qué vio Jesús en Juan? Jesús llama a Juan conociéndolo con los miles de errores, al igual que los nuestros. Pero Jesús sabía que lo podía transformar. Jesús sabía que lo podía transformar, como lo puede hacer con usted y conmigo. Fuimos diseñadas, así lo dice la palabra, fuimos diseñadas espiritualmente para crecer. No existe nadie que en Dios no pueda progresar, que ser y llegar a ser la persona que Dios desea. Jesús sabe que todos podemos cambiar. Jesús lo sabe. Estamos en esta tierra, mi amada iglesia, mi amada mujer, estamos en esta tierra para servir. Estamos en esta tierra no para obstaculizar, estamos aquí para facilitar, no para interrumpir, menos para estorbar. Y yo lo estaba haciendo con alguien muy amado mío. Pero la falta de transformación en el corazón nos convierte en estorbo. En los procesos de Dios, como lo está haciendo Juan. Yo pregunto hoy, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Sabe que hay mucha gente enferma por cultivar todas esas toxinas, todas esas actitudes de dolor, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón? ¿Sabe? Dios quiere sanarnos. No sigamos deteniendo, ¿sabe? Los procesos. Por favor, no sigamos deteniendo los procesos. No huyamos de los procesos. El propósito de Dios para nosotros, ¿sabe? Es que seamos transformados a su perfecta voluntad. Pero no quiero cerrar esto porque quiero resaltar a Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis que escribió. ¿Quién se dice que el apóstol Juan, que el discípulo de Juan fue el que
el que vivió, el que enseñó como un hijo de luz. Nos invita el apóstol Juan a vivir en la verdad. El apóstol Juan nos invita a vivir como hijas de Dios. Nos muestra otro Juan cuando dice no amar al mundo. Nos invita a amar a Dios y a descubrir en sus enseñanzas las faltas, los falsos cristos. Nos predicó, nos enseñó a hablar de la fe del Hijo de Dios. Alejarse de todo lo que pueda ocupar el lugar del corazón de Dios. De una manera distinta, de una manera diferente. Es impresionante el ejemplo de aquel hijo del trueno, de aquel hombre iracundo, de aquel hombre malhumorado. Es la muerte de Jesús en la cruz. Lo vemos en la muerte ahí de Jesús en la cruz. Juan fue el único. Juan fue el único de los discípulos que estuvo allí en el momento de la muerte. A pesar de los errores y los defectos que tenía Juan, él permaneció fiel hasta la muerte. Se le dio la mayor revelación, que fue el libro de Apocalipsis. Él permaneció fiel, leal hasta la muerte. Es más, Jesús dejó a su madre María en manos del apóstol Juan. Con razón, lo llamaron del hijo del trueno al discípulo amado. Permaneció sobre toda circunstancia, sobre todo peligro, no le importó. No le importó lo que aquello representaba, el peligro que él acarreaba en aquel momento cuando estaba a la cruz. Fue fiel, fue leal con su maestro. Yo quiero decirle a usted hoy que nada ni nadie, que nada ni nadie nos separe de Jesús por encima de las circunstancias que nos suceda. Que Cristo, que Cristo, que Cristo sea el suficiente. Que Jesucristo sea el Señor, el centro de nuestra vida. Que lo único que nos importe en esta vida sea Jesucristo. No importa lo que esté sucediendo. No importa por lo que usted pase o esté pasando o esté por pasar. Que Jesucristo siempre sea el centro de nuestra vida. Que lo amemos, que nos enamoremos, que todo lo que hagamos lo hagamos con el amor de Dios. Que perdonemos, que soltemos, que amemos con el amor de Cristo, porque esto es una eternidad. Esto es una eternidad, mi amada mujer de Dios. Soltemos, soltemos, soltemos un montón de cosas que están aquí. Soltemos el dolor, soltemos la amargura, soltemos la falta de perdón, soltemos todo, entreguémoselo a Él, permitámoslo que Él nos transforme, como lo hizo Juan. Y amemos con tal pasión, enamorémonos de ese Cristo que padeció la traición, de ese Cristo que sufrió. Desatémonos hoy, rompamos ligaduras para vivir y caminar, así se lo digo, para vivir y caminar en una total libertad.
Amén. Amén. Buenas noches, mis amadas.